santo amor de Cristo que no tendrá su igual, de su divina gracia sublime y eterna, de su misericordia inmensa como el mar y cual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico, inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico, inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico, inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico, inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas. En esta hora hemos de tener este tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios para iniciar este día domingo, buscando la dirección de nuestro Padre y buscando a través de su palabra precisamente también esas palabras de aliento y de fortaleza. El día de hoy hemos de reflexionar a través de la carta a los Romanos o siguiéndonos por la carta a los Romanos en su capítulo 5, versículo 11. Les invito a que ustedes puedan leerlo en sus hogares y yo he de ir retomando algunos pasajes, algunos versículos y hemos de meditar juntos en esta porción de la Escritura. Pero antes de esto quisiera recordar con ustedes lo que el artículo 9 de nuestra doctrina nos dice. Este artículo de la justificación del hombre dice lo siguiente: somos tenidos por justos delante de Dios solo por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mediante la fe, y no por nuestras propias obras o por nuestros merecimientos. Por lo cual, la doctrina que somos solamente justificados por la fe es saludable en sumo y conforta en gran manera. Estas palabras que nosotros encontramos como fundamento de nuestra doctrina son las que nos ayudan también a continuar
dándonos cuenta de que es Dios el que obra por cada uno de nosotros. Pero hoy, en el pasaje que tenemos de la Escritura, Pablo nos recuerda la centralidad de la fe. Además, nos recuerda que la fe nos lleva a la justificación, y esta justificación trae paz a cada uno de nosotros. El primer versículo de este capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera entonces que el apóstol Pablo nos llama en el resto de este pasaje a recordar que la justificación tiene plena validez, no como una experiencia estática, sino como transformación total que incluye la salvación eterna. Así que la justificación se vive en las pruebas que nos llevan a tener paz en todo momento. Y en este tiempo en el que nos encontramos, en este tiempo en el que estamos viviendo, cuando a nuestro alrededor hay incertidumbre y cuando tal vez también dentro de nosotros o en nuestra propia familia hay incertidumbre, tenemos que retomar esta parte de la Escritura para tomar nuestra esperanza. Dirá el apóstol, o dice el apóstol Pablo: nos gloriamos en esto que el Señor hace en nosotros, pero no solo en esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo ahora nosotros vivimos o cómo experimentamos la justificación de Dios en nuestra vida cotidiana? Tenemos que darnos cuenta, o somos llamados a vivir la justificación como la paz que viene a sanar nuestras relaciones. La paz que nos da el Señor no tiene que ser entendida como la ausencia de problemas, sino más bien como esa paz que viene a ser todo íntegro y coherente en nuestras relaciones de vida. En este tiempo en el cual nos enfrentamos a nuevas maneras de relacionarnos unos con otros, a maneras en las cuales tal vez ya no nos habíamos acostumbrado de estar con los padres, con los hijos, con la familia. Estamos llamados a poder vivir en esa paz que el Señor nos da, pero esa paz que nos lleva a que por medio de la fe nosotros podamos enfrentar las dificultades, los problemas, aún en nuestras propias relaciones, para vivir en sanidad, para vivir en santidad, buscando entonces que aquellos que nos rodean podamos verlos como Dios nos ve a nosotros mismos, con ese amor que Él ha dado a cada uno de nosotros. Porque entonces, en medio de esos problemas, de esas dificultades, nosotros podemos encontrar esa verdadera paz. Esa paz que trae a nuestros corazones aliento y fortaleza para continuar adelante. Ahora, también nosotros tenemos que darnos cuenta que la justificación trae a nosotros esperanza, y esta esperanza tiene que renovar nuestras fuerzas. Pablo relaciona la gloria con los momentos difíciles de la vida. Esto nos lleva a una exaltación, esto no lo lleva a exaltar el dolor o el sufrimiento, sino a tener una esperanza para vencer el tiempo de opresión o el tiempo de dificultad. En nuestra vida vamos a pasar por dificultades o vamos a pasar por problemas, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a vivir a través de ellos, sino más bien el apóstol Pablo utiliza la palabra de tribulación, que pudiese traducirse también en la idea de presión. Esta idea en la cual todo aquello que puede venir a causar un tipo de presión en nosotros viene a ayudarnos entonces a entender de una forma diferente las cosas que nosotros estábamos haciendo. La gracia no es un sentimiento de autosatisfacción religiosa, sino un espacio liberador. Libera de las culpas, capacita para amar, crea reconciliación, lleva al compromiso, y esto posibilita que la vida pueda ser vivida bajo la liberación que Dios nos da aún a través de las pruebas, viviendo en esperanza. El apóstol Pablo habla a un tiempo en el cual los cristianos están siendo
o viven en persecución o en opresión, pero en medio de todo ello les llama a recordar que la esperanza que tienen en el Señor les puede ayudar a seguir adelante. Ahora, cada uno de nosotros, en este tiempo de dificultad o en este tiempo de aislamiento, tenemos que recordar que el Señor nos ha justificado, nos ha perdonado. Solamente en sus méritos y por medio de la fe hemos sido perdonados. Pero ¿cómo nosotros ahora estamos viviendo bajo ese perdón? Ese perdón que nos lleva a tener paz, que nos lleva a vivir o a afrontar todo mediante la gracia y la esperanza, pero que también nos lleva o nos encamina hacia la gloria. Todo esto constituye un estilo de vida, un proyecto diferente a lo que hay muchas veces a nuestro alrededor. Nos llama a vivir bajo esperanza y no bajo temor, bajo ninguna calidad de miedo. Este proyecto entonces es desde el que ahora nosotros podemos retomar y afrontar nuestros problemas y nuestras cargas. Nos ayuda a resistir, a darnos cuenta que en medio de todo lo que estamos pasando, el Señor nos ha de enseñar algo, que estamos aprendiendo, que el Señor nos está dando, cómo estamos reinventando nuestra forma de vivir y de retomar las cosas. Desde nuestras autoridades se le ha llamado ahora a esta búsqueda de continuar o de caminar como el establecimiento de una nueva normalidad. El establecimiento de esa nueva normalidad es aprender a hacer las cosas que hacíamos antes, pero de una forma distinta. Es caminar, es tal vez ahora cuidarnos, es ver por los demás, es nuevamente recordar que nuestra familia siempre ha estado ahí, que tal vez no los habíamos visto tanto, que nuestros padres o que nuestros hijos nunca se habían ido, pero pareciera que en algún momento lo habían hecho. Pero entonces ahora en medio de esta prueba el Señor nos llama a vivir en esa reconciliación, no solo con Él, sino con nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestros amigos, como iglesia, a vivir y a entender que Él quiere que ahora nosotros tomemos la esperanza para vivir de una forma distinta. Y este es el camino que nosotros tenemos por delante. Tenemos que vivir como reconciliados, teniendo un estilo de vida cotidiano diferente al que se nos puede plantear o al que nosotros llevábamos. Después de este tiempo, tal vez las cosas no van a ser igual. Tal vez no inmediatamente cuando termine este tiempo de aislamiento social, vamos a regresar a abrazarnos, a saludarnos, sino que vamos a tener que hacerlo de una forma distinta. Pero en medio de todo esto el Señor nos llevará caminando de su mano y por medio de su gracia, por medio de la fe, Él nos irá transformando para vivir precisamente en esa reconciliación y en esa justificación que nos da. Termino con lo siguiente. Hay una relación vital y esencial entre la justificación por la fe y el seguimiento de Jesús. Ambos se vinculan entre sí como las dos caras de una moneda. Y cada una de ellas da autenticidad a la otra y por lo tanto es imposible separar a una de otra. La puesta en práctica de la justificación en la vida, en una vida en amor, a lo largo de la historia ha recibido diferentes nombres dentro de las diferentes tradiciones cristianas. Muchas han puesto énfasis en algo particular. Algunos les han llamado obras de amor, santificación, seguimiento, cristianismo práctico o compromiso y muchas otras formas. No importa cómo nosotros queramos llamarle. Lo que ahora el Señor nos llama es a poder vivir bajo la justificación que Él nos ha dado y ponernos en marcha para transformar nuestra vida, para vivir entonces siempre transformándonos y siempre caminando, dejando que las pruebas traigan paciencia, esperanza, que nos reinventen y que entonces podamos aprender a vivir siempre mejor para la honra y gloria de nuestro Dios. El Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos, y el Señor les bendiga. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, porque en este tiempo tú nos has permitido buscar y encontrar en tu palabra la fortaleza, la esperanza, el llamado también a vivir bajo la gracia que tu Señor nos has permitido y a recordar, Señor,
que hemos sido justificados por la fe, pero también por esa misma fe somos llamados a vivir bajo esa justificación, siendo y aceptando que somos hijos tuyos en todo momento. Permite que en este tiempo podamos caminar haciendo y viviendo como tú, Señor, nos mandas. Queda con nosotros, que tu gracia, que tu amor y que tu bendición nos acompañen siempre. Amén.